mega anuncio. 6.000 palos verdes. Estaba ahí yo escuchándolo en un costado y me dije... 6.000 palos verdes para... ¿Cuánto humo que está tirando? Para ampliar la red eléctrica. A ver, es la obra que sin duda, la obra de infraestructura que sin duda hay que hacer para evitar la crisis que tenemos ante los cambios de estación, digo, tanto cuando se viene el frío como cuando se viene el verano. Las altas temperaturas perjudican aún más, ahí tenés un componente aire acondicionado, con líneas que están saturadas porque años no de falta de inversión, de desinversión, porque cuando no se pone plata no es que las cosas quedan quietas, sino que se van deteriorando estos activos. Las líneas de transmisión, lo marcamos siempre, la obra principal es AMBA, que contaba con financiamiento chino, que refuerza el anillo eléctrico justamente de esta región, porque es la zona de mayor consumo y de mayor cuello de botella. AMBA no puede sacar, cuando hay pico de demanda, no le entra un mega a este anillo, por eso justamente hay que reforzarlo con la subestación transformadora de Seiza. Esa obra vale un poco menos de 2.000 millones de dólares. Por suerte. Un poco esa obra menos. tenía financiamiento chino, se avanzó hasta los contratos comerciales, estuvo a esto de salir una bronca, una bronca. Bueno, se frena justamente por el Gustavo Vélez, Santiago Cafiero, estos personajes del gobierno anterior que operaban básicamente para la peor parte de la embajada norteamericana. Bueno, ahora que no se concreta, pero sin dudas hay un consenso total y absoluto en el sector que es la obra prioritaria, y esto comunica efectivamente ayer a Dorni y dice: AMBA es la primera obra que hay que hacer, porque lo que presenta Dorni no es más que un listado de obras prioritarias. Esto en los títulos periodísticos fue: el gobierno anuncia una inversión de 6.000 millones de dólares. Claro, eso es lo que busca. Me pregunta: ¿quién pone los 6.000 millones de dólares? Vos. Vos. En el caso que se haga, primero porque acá no hay ningún planteo ni de pliego licitatorio, ni de inicio de obra, ni nada, sino que lo que hay que hacer esta obra y esta obra vale tanto. La idea es que las empresas, sobre todo las transportistas, y el transporte es un monopolio natural a cargo de Transener. Transener, la idea es que esta empresa adquiera financiamiento externo en los bancos internacionales. Ya ahí hay un problema con el riesgo país y las tasas. Contamos cuánto se tuvo que endeudar Pampa Energía, tasas que no se pueden convalidar, ya hay un problema. Tiene ese préstamo, hace la obra, y a medida que hace la obra a vos te ponen un sobrecosto en la factura y la vas pagando. Se llama el estampillado para todo el territorio nacional. Ahí hay algunos que te dicen: bueno, ¿por qué el jujeño va a pagar el anillo eléctrico de AMBA? Bueno, en realidad sí, por supuesto que esto tiene un beneficio para todo el sistema, porque es un sistema interconectado nacional, con lo cual si vos descomprimís AMBA, va para otro lado. Claro, digo, juega en todo el territorio. Pero así todo lo que es un tarifazo encubierto, porque una vez más, ¿no? Y después, digo, de quién se queda, digo, de quién es ese activo. Transener dice: no tenemos nada. Digo, Transener dice: no tenemos posibilidad de conseguir el financiamiento, no tenemos la más pálida idea de cómo se va a ejecutar esto, con lo cual eso es todo humo. Una mentira de patas cortas. Mentira de patas cortas que tiene también, y esto es un dato muy contundente que hay que remarcar, el petróleo de vaca muerta. Porque, a ver, el gobierno, una de las grandes apuestas que tiene para su supervivencia en este esquema de dólar barato, es esto de que Vaca Muerta va a forrar de dólares a la Argentina. Esto que dice la enfermedad holandesa, ¿no? Que refiere a cuando Holanda explota en su exportación de tulipanes. Esto, por supuesto, aprecia muchísimo el tipo de cambio, se le derrumba el dólar y vos tenés ahí lo que se llaman los problemas de crecimiento. Y esto dicen que pasa en Vaca Muerta cuando hablan de, bueno, crece más rápido la producción que la infraestructura, no tenemos cómo evacuar los recursos, ¿no? Y por eso tantas obras de infraestructura. Bueno, en tantas obras de infraestructura, primero hay que decir y diferenciar petróleo de gas, porque el gas no es hoy lo que te va a forrar de dólares. En todo caso hay un proyecto a 2028 de una escala muy pequeña, para producir a escala se necesita un montón de guita. El gas es tan humo como AMBA 1. Entonces gas lo ponemos. El petróleo sí, el petróleo lo saca ya, de hecho se está exportando un montón, es lo que explica el superávit de la balanza energética, eso es un dato concreto, 6.000 millones de dólares, ¿por qué? Lo extraes, lo cargas en los barriles, camioncito, o por el ducto, este caño, que entre las obras de infraestructura, justamente planteando esto de que tenían mucho para exportar,
pero no tenían cómo ¿Cómo? transportarlo, ampliaron un caño preexistente que es de una empresa que se llama Oldelval, Oleoducto del Valle. Esta empresa, a su vez, la socia mayoritaria es YPF, pero también son socias todas las jugadoras de Vaca Muerta, Petrol, Plus Petrol, Exxon, bueno, Exxon se fue, Exxon se fue, pero estas empresas que son dueñas y a la vez son clientas de estas mismas empresas, se ponen de acuerdo y amplían este caño con el proyecto Duplicar. Esto viene del 2021. Ahí hubo mucha puja por cómo se dividía la cuota parte del caño, porque caño de petróleo de exportación, estamos sacándolo ya todo para exportar, todas querían ocupar la mayor cantidad del caño. YPF pierde en esa discusión, entonces queda medio rezagada, y el caño se inauguró en abril. Ese caño hoy está transportando al 40% de su capacidad, tiene el 60% de capacidad ociosa. Entonces hay una pregunta: ¿por qué la producción de Vaca Muerta no está llenando el caño si eso se van todos barcos para afuera y esos son dólares? Digo, el dato es concreto, está súper chequeado con la empresa, con Oldelval, al 40%. Y también pone dudas o ensombrece, opaca, la obra que se llama Vaca Muerta Sur, que es una de las obras de infraestructura más importantes que se realizó en la cuenca patagónica en los últimos años, una obra que está presupuestada en 2.000 millones de dólares, que es el que tiene mucho bombo y platillo porque fue aprobado en el marco del RIGI. Ahí ese proyecto viene de la gestión de Pablo González, que fue el expresidente bajo el gobierno de los Fernández, y Pablo González lo impulsa porque, claro, había perdido la discusión de Oldelval. De hecho, el Vaca Muerta Sur va en paralelo al de Oldelval, van juntitos, van desde los pozos productivos de la cuenca hasta Punta Colorada, que es el puerto de Río Negro. Los dos son 400 kilómetros, van juntos. Entonces, ese Vaca Muerta Sur, que entró al RIGI, que es la gran, no sé qué, porque la infraestructura y bla, bueno, digo, si no estás pudiendo llenar el que está yendo por al lado, Sí. ¿se entiende? Digo, bueno, te preguntas por qué. Y ahí hay que ver la tapa del Financial Times de este fin de semana, donde dice, se terminó el boom del shale. Con estos precios, con la superproducción que hay, digo, la OPEP, que todo el tiempo, digo, ya se especuló esta semana con que iba a haber un nuevo anuncio de aumento que por suerte lo dejó amesetado porque iba a volver a derrumbar el precio. Bueno, por suerte, no, a mí que me importa, a mí que me importa, a mí que ningún suerte. Digo, lo que sucedió es esto, se especulaba con que la OPEP una vez más iba a aumentar, sí, finalmente no lo hace, pero lo cierto es que ahí lo que hay es una sobreproducción de petróleo, sobre todo con Permian, y tenés mercados inundados. Acá en Argentina, ¿por qué no baja el precio? Porque no, acá sí no baja el precio del barril, lo que no te baja el precio de la nafta, porque no baja solo por la paridad internacional. Igual en la nafta ya juegan otros componentes de la cadena de valor, digo, es una discusión más amplia. Pero hoy por hoy vos tenés el barril del petróleo atado a la cotización internacional para las refinerías en las cadenas que no son integradas, ¿no? En las cadenas integradas este juego siempre estuvo, porque si vos sos el mismo que producís y que te lo vendés, tenés, por supuesto, más margen de acción. Pero esa es la pregunta, ¿no? La pregunta es si la cuenca patagónica se agotó esa ventana de tiempo, si esto es temporal en un mercado que es sumamente volátil. El dato concreto es que hoy el petróleo de Vaca Muerta, digo, por lo pronto no tiene un desacople con respecto a la infraestructura, y esto hay que marcarlo porque es algo que se repite mucho. ¿Falta infraestructura para Vaca Muerta? Bueno, no, hoy está sobrando. Luces en tu radio. En tu radio.